El sacrificio de Cristo es el centro del mensaje del Evangelio y comprenderlo no solo nos permite valorar la redención que el Señor ha hecho, sino también vislumbrar la profundidad del amor de Dios que se revela a través de la cruz y cómo ese sacrificio lo lleva a ser exaltado en el cielo y también en la tierra. Soy el pastor José Herreño y quiero invitarte a que me acompañes en el estudio de esta lección número 6, que lleva como título Entendiendo el sacrificio. Ahí donde estás, vamos a elevar una oración agradeciendo a Dios por este espacio. Querido Padre, te damos gracias por este momento que nos das para poder estudiar la lección. Danos tu bendición. Permite que este estudio nos fortalezca y nos ayude a seguir confiando en que tu sacrificio no ha sido en vano, sino que ha sido suficiente y ha sido el mejor para nuestra salvación. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, estudiamos en esta lección el texto para memorizar en capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando Juan el Bautista exclama: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando ve a Jesús y cuando lo reconoce como el Cordero, Juan está evocando siglos de prácticas sacrificiales. Desde el sacrificio de Adán y Eva, desde Abel hasta el sistema del santuario en el desierto, cada cordero ofrecido apuntaba al futuro. Esta identificación directa con Jesús deja claro que Él es el cumplimiento de todas esas sombras proféticas del Antiguo Testamento. Este estudio de esta lección nos va a llevar a poder comprender mejor por qué Jesús es el sacrificio perfecto, es el mejor y es el más completo para nuestra vida. En la lección del domingo, sacrificios inútiles. El sacrificio solo tiene valor si nace de un corazón rendido a Dios. Y Dios nunca ha deseado rituales vacíos, sino una entrega genuina. La escritura revela que incluso actos religiosos pueden ser rechazados si no están acompañados de la obediencia y la humildad. Dios puede pedir cosas, pero si no las hacemos como Dios desea que las hagamos, pues va a pasar que podemos entorpecer y dañar el sacrificio que le damos a Dios. El libro de Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este es un retrato desgarrador de la conducta y de la condición moral y espiritual de Israel. Isaías describe una identidad deformada por la rebelión del pueblo. No se trata de caídas accidentales. Era un patrón continuo de abandono hacia Dios y a la santidad de Dios. Y el profeta describe la espiritualidad del pueblo como una enfermedad terminal y muestran una condición progresiva que no solo no ha sanado, sino que ni siquiera ha sido tratada. No hay curación, no hay vendaje, ni siquiera aceite. Y el pueblo ha ignorado sus heridas, ha negado su mal y ha pretendido normalizar su alejamiento de Dios. Cuando el ser humano se aleja de Dios, se desintegra inmediatamente. Ya no hay comunión, no hay sanidad ni discernimiento. Y la rebelión destruye desde adentro hasta que se pierde la capacidad de reconocer el bien o de arrepentirse. Pero Isaías capítulo 1, versículo 11 al 13 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre, ni bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Este pasaje es uno de los más importantes del Antiguo Testamento, porque se habla de la falsedad del formalismo religioso. Dios no está rechazando el sistema sacrificial que él mismo instituyó, más bien está rechazando el uso hipócrita y mecánico que estaba divorciado de la justicia, del arrepentimiento y del amor genuino. El Señor, en su infinita santidad, no tolera un culto externo que no refleja una vida transformada. Las prácticas que se hacen en la religión, en la iglesia, sin obediencia, son inútiles e incluso ofensivas cuando se hacen de una manera incorrecta. Por eso Isaías denuncia que el pueblo trae sus ofrendas y practica y participa en rituales, pero su corazón está lejos de Dios. Usan la liturgia como excusa para encubrir su desobediencia. Y el verdadero culto es aquel que fluye desde la adoración interior, desde un corazón sincero y no desde la rutina vacía. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No se trata del animal ofrecido, no se trata de lo costoso que sea, sino de la disposición del corazón. El ritual correcto es aquel que sale de una motivación de servir a Dios, de amar a Dios. Y el ritual correcto con la motivación equivocada es rechazado por Dios. Pero el corazón rendido, aunque traiga una simple oración, es recibido con gozo por nuestro bondadoso Redentor. Es aroma grato cuando oramos a Dios a pesar de que no tenemos nada, riquezas, pero es una oración sincera. Para Dios es aroma delicioso, agradable delante de su presencia. Pero mira, Elena White menciona en Patriarcas y Profetas lo que menciona acerca de Abel. Dice, Abel se aferró a los grandes principios de la redención. Se veía pecador y vio que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada y así reconoció las demandas de la ley que había sido transgredida. En la sangre derramada contempló el sacrificio futuro a Cristo muriendo en la cruz del Calvario y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda era aceptada. Abel entendió que no podía salvarse por sí mismo y eso le fue contado por justicia. En contraste, Caín, que representa al ser humano que intenta agradar a Dios sin rendirse por completo, mezclando religiosidad con rebelión, con lo que yo quiero, con lo que Dios me pide. Cuando el Señor viene a morir y a darse en sacrificio, de cierta forma nos libra de la idea de pensar que son nuestros esfuerzos, qué es lo que yo hago para recibir el perdón. Debemos ahora aferrarnos al sacrificio de Cristo, valorar y cada día vivir en armonía con su voluntad, entendiendo que no hay nada bueno en nosotros como para ser salvos. Solamente el sacrificio de Cristo, que es completo, perfecto y el mejor para que tú y yo recibamos salvación. Solamente Jesús es quien merece la honra, la gloria y la adoración. No hay nada bueno en nosotros, ni en el sacrificio que le ofrecemos a Dios, ni las cosas que le ofrecemos a Dios. Porque Dios no se deja comprar con oro ni plata. Él no se deja impresionar por lo que hacemos, por la voz bonita o por lo que yo predico. Dios no se deja impresionar por lo que pueda usted darle a Dios. Porque sencillamente Dios es Dios. Y Él tiene todo. Y nada de lo que yo pueda darle puede cambiar la conducta, puede cambiar su voluntad. Por eso, apreciados hermanos, debemos tener un corazón sencillo, contrito, humillado, dispuesto a hacer lo que Dios pide, cuando Dios lo pide y como Él lo pide. Que Dios nos ayude a siempre hacer lo que es mejor para Él. En la lección del lunes, sangre de toros y de machos cabríos. El sistema que existía de sacrificios en el Antiguo Testamento no era un simple ritual sin sentido. Tenía una representación y tenía un símbolo especial. Era solemne y el precio del pecado debía ser pagado a través del sacrificio de un animal. Cada animal ofrecido prefiguraba la muerte del Mesías. Y esto es importante comprenderlo porque nos conduce a reverenciar a Cristo y a entender el profundo significado que tiene la muerte de Jesús para nosotros. Ahora, cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 3, versículo 4, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados,
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Qué importante este texto porque en otras palabras, el objetivo de los rituales levíticos no era borrar la culpa, el pecado, sino mantener en la conciencia del cristiano, del hijo de Dios, del pecador, del israelita, del hebreo, entender que el sistema que había de sacrificio no ofrecía una solución permanente. Es decir, era realmente la preparación del terreno para la verdadera redención. Cada sacrificio dado y otorgado para el Señor no perdonaba el pecado, simbolizaba o cargaba a Jesús en la cruz con un pecado más. Es decir, que el animalito que moría simbolizaba, el animalito no cargaba el pecado, era el símbolo, era la manera en que se podía representar lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Es decir, la redención no puede venir de algo que Dios creó, sino solo del Creador, de ese Creador encarnado, de ese Jesús que iba a venir a morir por nosotros. Y este punto es clave porque los sacrificios de animales eran insuficientes, porque ellos no podían transformar el corazón humano. En los animalitos no había posibilidad de que pudiesen cargar con el pecado del ser humano. Su propósito de lo que Dios quería para con el ser humano al dar estos sacrificios y al permitir este tema del santuario, tenía un propósito pedagógico. El deseo de Dios era enseñar cuán terrible es el pecado, ya que el pecado trae muerte. Y aquí se hacía necesaria una expiación mayor, que no era dada por animales, sino por el sacrificio del Creador, al venir Jesús a morir por cada uno de nosotros. En pocas palabras, los sacrificios mostraban el problema, pero solo Cristo trajo la solución. El sacrificio para los israelitas mostraba lo que sucedería con aquellos que pecaban y con lo que iba a suceder con aquel que iba a entregar su vida por el pecado de la humanidad. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 sigue diciendo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El sistema de sacrificios que existía en el Antiguo Testamento no era el fin en sí mismo, era una sombra de algo que era obviamente infinitamente superior. Y es que la entrega que se iba a dar era la entrega voluntaria del Señor Jesús. Cristo no vino a perpetuar el ritual, sino a cumplir la voluntad perfecta del Padre. Y es Él el cumplimiento del tipo. El Cordero en el Antiguo Testamento es el tipo y Cristo es el antitipo. Es decir, la correspondencia al Cordero del Antiguo Testamento es Jesús. Y esto es importante porque en Él se cumple correctamente y plenamente el propósito del perdón y la misericordia divina. Ese cuerpo no fue ofrecido como símbolo, sino como una realidad. Cristo fue entregado como sacrificio completo y valedero para el ser humano. Y este es el corazón del Evangelio, porque Dios no desea más ofrendas simbólicas. Él anhela el sacrificio real del Cordero Eterno que tomaría el lugar de la humanidad que es culpable por el pecado que ha practicado. Hebreos 10, 8 al 10 sigue diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Sabes que este texto nos deja ver algo? Y es que Dios no se complacía en rituales vacíos, aunque fueran legalmente ordenados, aunque Él mismo los instituyó. Su misión fue quitar lo primero. ¿Qué fue lo primero que dice el texto? Eran esos sacrificios del sistema levítico. ¿Y cuál era el propósito? Establecer lo segundo. ¿Qué es lo segundo? La gracia que Dios había dado a través de Jesús. Esa gracia viviente encarnada en su propia sangre, en la sangre y en la vida de Jesucristo. Ahora, Cristo no murió para iniciar un nuevo ciclo de rituales,
sino para consumarlos todos en una sola y en una definitiva entrega. Así se cerró para siempre el antiguo sistema. Y allí se da lo que dice Marcos 15:38, que el velo fue rasgado del templo y fue el testimonio visual de esa transición a lo celestial. Dios ahora no quiere sacrificios físicos a través del cordero. Ese sacrificio y ese método quedó atrás. Ahora el sacrificio de Cristo es completo. El segundo sacrificio, el segundo método es completo y ya no es necesario que hayan más sacrificios porque con el sacrificio de Cristo cubre todo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y como nosotros. Por eso ahora el sacrificio o el sacerdote intercede. Cristo intercede como el sumo sacerdote en el santuario celestial. Y allí está obrando, está trabajando, está ayudando a que el ser humano reciba perdón por sus pecados. Ya no dependemos de repeticiones vacías ni de méritos personales, sino de una obra completa, perfecta y suficiente a través de Jesús. Nuestra santificación no proviene del esfuerzo humano. Nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestra expiación no viene por lo que nosotros como seres humanos tengamos, sino de la gracia derramada en la cruz a través del sacrificio del Señor. Cristo, hermano querido, no repitió lo que los sacerdotes hacían. Lo reemplazó con una obra eterna, inalterable. Su sacrificio no fue uno más, fue el único y el necesario para todos nosotros. Así que, hermanos, es importante comprender esto porque hoy día todavía hay iglesias o religiones que practican en la idea del sacrificio. No hay nada bueno en nosotros como para rendirle a Dios y que cubra lo que nosotros hacemos. No compras a Dios con los diezmos, no compras a Dios por lo que le das, por lo que tienes. Nada de lo que tú haces cubre la paga del pecado. Aunque nos lavemos con lejía, aunque amontonemos jabón en nuestro cuerpo, nuestro pecado permanece delante de Dios si no vamos a la cruz, si no vamos a Jesús, si no nos humillamos, si no reconocemos su grandeza y nuestra debilidad y nuestra falta. Cada vez que nos acercamos al Señor, tenemos la oportunidad de recibir perdón y misericordia. Pero si no lo buscamos y si no vamos al método que Dios ha dado, pues sencillamente estamos desviados o equivocados. Por eso mira lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El pecado no es un simple error o desliz. Es la tragedia más devastadora de todo el universo. Fue tan destructivo, tan ofensivo a la justicia divina que solo la sangre del Hijo de Dios, el Verbo encarnado, ese Mesías, el Dios Todopoderoso, que solamente Él podía limpiarlo, acabarlo y destruirlo. No se trataba de cambiar hábitos, no se trataba de ser mejor persona, sino de cambiar el destino eterno de una raza caída. Por eso la muerte del Cordero no fue simbólica, fue sangrienta, fue real y fue dolorosa. Y nuestra actitud hacia el pecado entonces debe ser de aborrecimiento absoluto, no por miedo al castigo, sino por amor al Salvador. Porque cada vez que la tentación se presente debemos recordar lo que costó nuestra redención. Cada sufrimiento y esfuerzo que el Señor hizo por salvarnos vale la pena y no debemos desprestigiar, abrazar el pecado, atender a las intenciones equivocadas de Satanás. No hay pecado pequeño, hermano, porque cada pecado llevó a Jesús a la cruz. Ahora, vivir bajo la gracia no significa tolerar el mal, sino luchar con todas nuestras fuerzas, apoyados con el poder del Espíritu Santo, para honrar el sacrificio del Cordero. Que al contemplar la cruz, nuestros ojos se llenen de lágrimas, pero también de decisión. Nunca más volver atrás, nunca más volver a las sendas antiguas del pecado. Ahora, con la sangre que Jesús derramó en la cruz, exige el Señor una vida transformada, una vida en obediencia, una vida de santidad, una vida de búsqueda completa al Señor y seguir sus pisadas. Que Dios nos ayude a valorar su sacrificio y a saber que nada en nosotros puede salvarnos, pero todo ya lo ha hecho el Señor para darnos redención eterna. La lección del martes, el Cordero de la Pascua. En la Pascua, el sacrificio de un cordero recordaba o representaba la redención del pueblo de Israel.
Jesús, que era el Cordero de Dios, es el cumplimiento de esta figura y se ofrece su vida para la salvación de la humanidad. Y este estudio revela el profundo significado teológico que hay en esto. Por eso acompáñame y estudiemos lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 3, versículos 5 al 9. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El cordero será sin mancha, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, y hierbas amargas lo comerán. No lo comeréis ni crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Durante la última noche que pasaban en Egipto, Dios ordena a Israel sacrificar un cordero sin mancha y marcar sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pase por alto sus hogares. Este ritual, recordemos que se da porque Faraón no quería dejar atrás salir al pueblo de Israel. Pero este ritual establece aquí algo muy importante, que era la Pascua. Y es una celebración anual que señala la liberación de Israel como pueblo que era esclavo y que ahora apunta hacia el sacrificio de Jesús en la cruz al darles la oportunidad de que con su sangre pues pudiesen tener salvación en medio de la destrucción. Jesús, como el Cordero Pascual, es el cumplimiento de esta figura, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz libera a los creyentes de la condena del pecado y nos asegura esa salvación eterna. El Cordero que se sacrificaba apuntaba a la verdadera liberación, la cual solo se encuentra en Jesús. Isaías 53 nos recuerda esto. Mira lo que dice allí. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. Esta imagen de Isaías 53 nos muestra la sumisión total de Jesús al plan divino, aceptando el sacrificio sin resistencia. Y a pesar de la injusticia que sufrió, su pureza, su obediencia se reflejan en una vida sin pecado. Este es un aspecto esencial porque era una característica del sacrificio que el Señor quería a través del Cordero. Y en el Nuevo Testamento nos recuerda que Jesús, al ser el Cordero sin mancha, fue la única vida humana que cumplió con la perfección que Dios esperaba. Su sacrificio es el único que tiene poder para limpiar nuestros pecados. La humanidad puede simplemente rendir honra y gloria, porque gracias a lo que Jesús hizo en la tierra, podemos nosotros como raza caída ver en Jesús ese sacrificio perfecto y suficiente ante Dios. Pero el Señor, como el Cordero inocente, cubre nuestras faltas a través del sacrificio que hizo. 1 Corintios 5, 7 dice, limpiad la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo compara a Cristo con la Pascua y afirma que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por cada uno de nosotros. Y Jesús, al ser crucificado durante la celebración de la Pascua, también ratifica su rol como el Cordero sacrificado para la salvación del mundo. Así como el Cordero Pascual liberaba a los israelitas de la esclavitud en Egipto, el sacrificio del Señor Jesús libera a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado. La Pascua señalaba la transición de la servidumbre y la libertad. Y en Cristo, de igual forma, esta transición toma una dimensión aún mucho más profunda, porque el Señor nos da libertad completa del pecado y de la maldad. Pero mira que en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos a un cordero en pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda
la tierra. Me llama la atención porque la imagen del Cordero que se ve tanto en el Génesis, en el Éxodo, en Números y en todo el Antiguo Testamento, y que también se ve en el Nuevo Testamento cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, y cómo se recuerda al Cordero sin mancha que es Jesús. Cómo esta imagen ahora se ve desde el trono y subraya que aunque fue sacrificado, el Cordero está vivo y está gobernando en gloria. Este Cordero representa la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Y es el que a través de lo que hizo, a través de su muerte, nos asegura la justicia de Dios. El sacrificio del Señor Jesús tiene implicaciones escatológicas, pues nos señala a nosotros que el fin de la historia del pecado y la restauración de todas las cosas han sido gracias a que Cristo ha muerto por nosotros. Gracias al sacrificio, a la muerte del Señor, tú y yo podemos alcanzar redención, podemos alcanzar vida eterna. Por eso la obra de Cristo en la cruz no solo nos redime, sino que también inaugura el reino de Dios, porque en Él la redención no solo es una realidad presente, sino también futura, porque Él vendrá a juzgar al mundo y a restaurar la justicia. Y por lo que Él ha hecho, pues podemos tener nosotros la oportunidad de recibir esa patria celestial. Isaías 53:5 dice, pero por su transgresión fue herido y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que mi hermano querido, en este estudio aprendemos también cómo el Cordero que se daba en la Pascua tiene un significado profundo en nuestra vida cristiana. El sacrificio del Cordero es un acto de redención total. Cristo, al derramar su sangre en la cruz, nos salva de la condena del pecado. Y el hecho de que Jesús haya sido crucificado en el mismo periodo de la Pascua, porque recuerda que Jesús murió en la Pascua, en tiempo de Pascua. Esto no era una coincidencia, porque realmente la celebración de la Pascua apunta a un sacrificio por la vida del pueblo de Dios. Y Cristo, al morir en esa misma fecha, se convierte en el cumplimiento de este símbolo. Como hasta ahí llega la Pascua y ahora se instituye ahora el sacrificio de Jesús. Cómo hace una transición de una fiesta a una realidad, a que Cristo ahora ya no a través de sacrificios, ni representaciones, ni símbolos, sino que ahora Él mismo moriría por el pecado. Jesús, al ser el Cordero, nos invita, hermanos queridos, a seguir su ejemplo de pureza y de dedicación. En nuestra vida diaria también debemos recordar que como Él estamos llamados a ser luces en el mundo, viviendo de manera que revelemos el carácter divino. Así como el Cordero era sin mancha, sin pecado, sin vejez, sin daños en su cuerpo, de igual forma nosotros como cristianos debemos mantener la pureza, buscando siempre hacer lo que Dios pide, obedeciendo, buscando que nuestros sacrificios no sean propios, sino sea en Cristo. Que nuestra vida sea cada día dedicada al Señor, entregando un cuerpo, una vida, una entrega total de lo que somos para obedecer al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer y a valorar especialmente el sacrificio del Señor. Ese sacrificio que se dio desde el Edén, se instituyó en el pueblo de Israel, se mantuvo hasta el momento en que Jesús llegó a la cruz. Y ese sacrificio es completo, es en Cristo Jesús. Ese sacrificio que también en Apocalipsis se muestra que es el que está sentado en el trono. Es el Cordero justo, es el Cordero que dará salvación a todos los que creen en Él. Preciado amigo, que Dios nos ayude a valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Su sacrificio es completo y no puede ser en vano. Que Dios nos ayude. La lección para el miércoles, Jesús en el templo. Desde el Edén hasta el Calvario, Dios ha trazado un camino de restauración y su deseo ardiente de habitar entre los seres humanos da cumplimiento a ese glorioso Jesús, a ese Emanuel. Y el templo ya no es solo un edificio, sino una persona. Y es lo que veremos en este estudio. Recordemos lo que dice Ageo capítulo 2, versículos 7 al 8. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este libro de Ageo se profetiza un estremecimiento cósmico que prepara el camino para la venida del deseado de todas las naciones. Este verso o este versículo apunta directamente a Jesucristo, que es el cumplimiento del anhelo universal por la restauración de la justicia, por la restauración del carácter de Dios a nivel global. Y esa venida no solo sacudiría imperios, sino también corazones endurecidos.
a través de lo que Jesús hizo, viniendo a la tierra, viviendo como un santo, viviendo como hijo de Dios, siendo el mejor ejemplo y viviendo y muriendo por cada uno de nuestros pecados, pues nos da la oportunidad de nosotros tener la salvación. La gloria que obviamente llenaría el templo, ese segundo templo, pues no sería de resplandor, no sería por algo visible como en los tiempos de Salomón. Más bien, la gloria viviente o la gloria que resplandecería el segundo templo era una gloria palpable, era una gloria relacional que se daba a través de Jesús. En vez de la nube, fue un rostro. En vez de un lugar de fuego, fue la tierna voz de Jesús en el templo. En vez de truenos, un toque sanador a través del Señor. Cristo dignificó el segundo templo con su presencia, lo purificó con su celo y lo llenó con su enseñanza y su compasión. Y esta gloria no podía ser contenida por paredes, porque ahora el templo de Dios se movía entre los hombres, tocaba al ciego, se sentaba con los pecadores y anunciaba el reino de Cristo. Qué lindo saber que ese segundo templo fue hermoseado por la presencia de Jesús. Pero en Cristo, que es el templo, pues podemos alcanzar cercanía, podemos tener cerca al Señor. Ageo 2, 8 y 9 dice, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios no depende, hermanos, de los recursos humanos, como dice allí, porque Dios es Dios del oro y la plata. Y la restauración del templo no descansa en la riqueza que tenga el pueblo, sino en la providencia divina. El hecho de que Dios esté en su templo es un templo poderoso. Si tenemos una iglesia humilde y sencilla, no con lujos, pues podemos saber que Dios es el dueño del oro y la plata y ese templo, donde quiera que tú te reúnas, es el mejor templo porque allí está la presencia de Dios. Y de eso deberíamos asegurarnos, que la presencia de Dios esté. ¿De qué nos sirve tener un templo lujoso, bonito, con oro, con muchos adornos, si al final el Señor no va a estar ahí? ¿De qué sirve la hermosura humana o lo material de este mundo si finalmente el Señor no está? El templo no sería un producto de lujo arquitectónico de lo que habla Ageo, sino del sacrificio del Hijo de Dios. Y así es como este pasaje de Ageo conecta con algo que se llama la economía divina con la salvación. Porque todo es del Señor. El Señor es el dueño del oro, la plata, de todo lo material, de todo lo que existe en este mundo, incluso nuestras vidas, porque es lo que dice el salmista, de Jehová es la tierra y la plenitud y todos los que en él habitan. Y aunque el segundo templo que se habla aquí en Ageo era un templo que carecía de adornos, no tenía el arca, sería más glorioso que el primero. Y la razón es ¿por qué? ¿Por qué? O la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el primero iba a ser menos que el segundo? Bueno, porque sencillamente en el templo, en el segundo templo, ministraría el Mesías, ministraría el Hijo de Dios, ministraría Dios mismo. Y la encarnación del Hijo de Dios dignifica infinitamente más que cualquier objeto sagrado. Su entrada al templo, sus palabras en el atrio, sus lágrimas por Jerusalén y su limpieza del lugar son mayores que 1000 chequinás. Son mejores que el arca que estaba allí. Ahora, no era que no fuera importante, sino que el cumplimiento de todo lo que estaba allí en el santuario, en el lugar de adoración, en el templo, no se puede comparar con absolutamente ni un poquito de nada a Jesús. Porque su sacrificio, el sacrificio de Jesús, ofrecido fuera del templo, pero como cumplimiento de todo lo que en él se simbolizaba, haría de su cuerpo el verdadero santuario. Así, el templo terrenal anticipa y se somete a la gloria del verdadero templo, que es Jesús. Hermano querido, no adoramos a Dios por el templo, no reconocemos a Dios por la iglesia que tenemos. Debemos darle lo mejor a Dios, pero no es el templo, no son las cosas que hay en el templo, es Jesús. Y en cualquier lugar que nos reunamos, allí estará el Señor. Si lo invocamos y si permitimos que con un espíritu del cristiano que sea correcto, invitemos a que el Señor esté allí. Debemos tener cuidado de esto,
porque podemos ofender al Señor con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de contemplar las cosas. Dios es un Dios santo y Dios estará en el lugar donde nosotros le permitimos que su santidad habite. Si no queremos que la santidad de Dios habite, inmediatamente el Señor no va a estar allí, porque no hay relación entre Dios y el pecado. Dios desea santidad, santidad a Jehová, así como decía en la franja para el sumo sacerdote. Hermano querido, Dios nos ayude a valorar que el templo, ni el primer templo, era hermoso. El primer templo no era hermoso por lo que tenía, por lo que se había hecho en él. Ni siquiera se compara con el segundo templo, porque sencillamente en el segundo templo estuvo Jesús. Y así, hoy nosotros, en nuestra vida, nuestro cuerpo puede ser quizás bello por fuera, quizás saludable, quizás guardado de toda malicia, de todo pecado. Pero si no está Cristo, si no está el Señor en este templo, en mi vida, porque Pablo llegó a decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, si no lo volvemos morada de Dios, de nada nos sirve nuestra vida, porque nuestra vida debe pertenecerle a Cristo. Cristo debe morar en nuestra vida y esta vida y Cristo viniendo a nosotros se convierte en el mejor templo, incluso mejor que todas las riquezas que tenía el primer templo de Salomón. Por eso, hermano querido, Dios nos ayude a que mi vida sea una entrega total al Señor. Y que si algo hay bueno en mí, dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que Cristo sea una realidad en nuestro corazón, en nuestra vida, y que se note a través de los frutos que el Espíritu Santo puede dar. La lección del jueves: tú creaste todas las cosas. La visión celestial que se revela aquí en Isaías y a Juan, que vamos a ver en un momento, se ve cómo se abre el velo entre el cielo y la tierra, mostrándonos al Creador que se entroniza. Y allí los seres celestiales proclaman la santidad de Dios. Y mientras los redimidos reconocen su poder, su amor y su justicia, se ve cómo se da la supremacía y se le da el reconocimiento a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esta escena, y siempre me ha llamado la atención este capítulo 6, porque Isaías contempla una escena que transforma la vida de Isaías y entiende la indignidad de su pecado, por lo malo que hacía y cómo él puede tener esta oportunidad de ver esta visión. Dios, dice allí, estaba sentado sobre un trono alto y sublime. Estaba rodeado de la gloria de Dios. Y las faldas de su manto, dice el texto, llenaban el templo. Y esto indica que su presencia es total, es majestuosa, es soberana, es omnipotente, omnipresente. Y en esta visión se revela no solo la grandeza de Dios, sino también su interés en la tierra, pues aparece en el templo. Esta visión aparece en ese contexto. Dios sentado en el trono y está en el templo. Cuando Isaías ve o va llegando al templo, él ve cómo se descubre todo esto y él puede ver esa visión. Y allí se ven algunos ángeles, se ven los serafines que tenían 6 alas, que representan seres superiores en poder y reverencia, que ocultan su rostro, tapan sus pies delante de Dios. Y el mensaje aquí es claro. Antes de enviar a Isaías como profeta, Dios lo lleva a contemplar la pureza absoluta que Dios tiene. Porque solo quien ha sido confrontado con la gloria divina está calificado para hablar. Y está calificado para reconocer que es un pecador y que está hablando en nombre del Todopoderoso. Cuando vamos a esta escena, me llama la atención porque se ve la indignidad de Isaías, pero se ve la solemnidad y la majestuosidad del Señor. Isaías capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y esto se parece a lo que dice Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes, teniendo cada uno 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro,
y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En estos dos textos, que tienen cosas en común, se muestran que los serafines claman sin cesar y dicen, Santo, Santo, Santo. Y esta triple repetición resalta la plenitud de la santidad de Dios. En Apocalipsis también los cuatro seres vivientes hacen eco de esta misma exaltación celestial. Y es que la adoración no es impuesta, es espontánea. El centro de la alabanza no es lo que Dios hace, sino lo que Dios es. Y es que en la repetición de la palabra santo demuestra que Dios es absolutamente puro, es incorruptible, está separado del pecado y está lleno de la gloria de Él. Ahora, el temblor del templo que aparece aquí en Isaías, por las voces que se proclaman, dice que se magnifica, se ve a través de truenos, relámpagos y voces en Apocalipsis también. Y cómo la santidad de Dios impacta todo lo que lo rodea. La santidad de Dios es impresionantemente poderosa y su presencia estremece incluso no solamente el templo, sino también todo el universo. Esta santidad, lejos de alejarnos, de separarnos, nos invita a ser transformados. Dios quiere que también seamos santos. Y no hay aquí neutralidad frente a la santidad. O somos purificados o quedamos expuestos en nuestra impureza. O somos pecadores o somos santos. No hay un término medio, porque ante Dios no hay máscara que valga. Dios quiere que seamos sinceros y cuando seamos sinceros, reconozcamos nuestra indignidad, pues hagamos lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Apocalipsis 5:4 dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aquí hay dos cosas. Isaías cae en desesperación y él dice, ay de mí. Y ese ay de mí no es por miedo, sino por reconocimiento de su miseria moral. Porque allí se ve la gloria de Dios, no solo que revela su carácter, sino que también muestra la ruina espiritual que había en Isaías. Él podía verse posiblemente como el profeta, como un hombre santo, pero ante la majestuosidad y la santidad de Dios, no hay ser humano que valga allí con su obra. Es que yo soy bueno, es que yo soy santo, es que yo sí soy. No, delante de Dios, así como Isaías, debemos decir, ay de mí que soy un pecador. Y sabes que, seguido a esto, leímos lo que dice Apocalipsis y allí se ve como Juan, por su parte, llora porque nadie puede abrir el libro, nadie es santo, nadie está digno. Y esta escena muestra cuán desesperada es la condición humana sin un Salvador. No hay acceso al plan divino sin un Redentor. Tanto Isaías como Juan reflejan el clamor universal de la humanidad. Debemos reconocer que no somos dignos, que necesitamos del perdón, de la limpieza, de la restauración y que solo lo celestial es posible si nos arrepentimos y si vivimos una vida negada en el Señor. Aquí se revela una de las verdades más profundas, el contraste entre la pureza divina y la impureza humana que resalta la necesidad de la gracia de Dios. Solo cuando el toque del cielo llegue a nuestra vida, solo cuando permitamos que la santidad de Dios nos califique para poder presentarnos delante de Él, pues podemos entender los propósitos divinos. Pero mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mira qué importante este texto porque la santidad de Dios, su trono glorioso y su amor demostrado en la cruz revelan una verdad suprema. El Dios del universo no solo es creador, sino también salvador. Y al contemplar su gloria descubrimos también nuestra necesidad y esperanza eterna que encontramos en Él. Y que simplemente lo que tenemos que hacer es reconocer que Él es un Dios santo, y que Él merece toda honra, gloria y adoración. Gracias a lo que Jesús ha hecho en favor nuestro, debemos devolver con obediencia, pero también con adoración,
Por eso cuando tú vas al mensaje de los tres ángeles, el Señor pide que le adoremos, lo reconozcamos y le obedezcamos. No hay nada bueno en nosotros como para recibir honra o adoración o reconocimiento. Cuando yo me olvido de eso, pues sencillamente puedo sentirme como Satanás, querer ser igual a Dios, querer sentirme aplaudido. Y es que es bonito, agradable que a usted le aplaudan, le digan qué bien lo hizo, pero al final es Dios, es gracias a Él, es gracias a su infinita misericordia y a su gracia que nos ha permitido que todo lo que hagamos es de bendición. La lección del viernes para estudiar y meditar. La redención es una obra gloriosa que revela la majestad del carácter del Señor Jesucristo. Solo Él, sin pecado, pudo satisfacer la justicia divina y ofrecernos la salvación. Meditar en esta verdad transforma nuestro entendimiento y despierta ese deseo de adorar profunda y reverentemente al Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En el texto anterior veíamos cómo había una preocupación. Juan dice, no hay nadie que pueda abrir el libro, pero aquí en Apocalipsis 5, versículo 5, Cristo es presentado en las Escrituras como el único digno de abrir el libro sellado. ¿Por qué? Porque su vida, que estaba exenta de pecado, podía hacerlo. En su humanidad perfecta no hubo sombra de maldad, no hubo pensamiento egoísta, no hubo maldad en lo que hizo. Esa perfección moral lo capacita para ser el Salvador de todos. No como uno entre muchos, sino como el único camino a la salvación. Por eso Cristo, que es el león de Judá, venció. Y la espada con la que derrotó a la muerte fue la cruz. Y qué glorioso contraste entre la fuerza y la mansedumbre, porque su poder se perfecciona en la entrega total. Patriarcas y Profeta nos daba una cita que estaba aquí en esta lección. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Qué impresionante cita, porque la ley que quebrantamos nosotros demandaría la vida de alguien, pero solo uno igual a Dios, o sea, Cristo, podía satisfacer esa demanda sin destruir al pecador. El Señor tomó nuestro lugar, no anulando la ley, sino exaltándola por medio de su obediencia hasta la muerte, reconociendo que Él no pecó, pero dando paga a esa deuda tan grande que hay por el pecado. Dios no hizo vista gorda al pecado. Pudo haberlo hecho, pudo haberlo omitido, pero no lo hizo. Más bien, viene la Biblia a mencionarnos que la esencia del Evangelio es que hay un amor que cumple la ley, gracia que salva sin disminuir la santidad. La expiación es más que perdón, es restauración. Y en Cristo el hombre no solo es justificado, sino también capacitado para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Sabes, hermano querido, gracias a Cristo, al sacrificio completo, pleno y suficiente del Señor, es que tú y yo no recibimos la consecuencia terrible del pecado, que es la muerte eterna. Gracias al Señor, hoy tú y yo tenemos oportunidad de vida eterna. Pero es triste que a veces no valoremos lo que hizo Jesús, no valoremos la vida cristiana, no valoremos lo que debemos seguir haciendo. Por tus obras no te vas a salvar, pero al momento que yo acepto a Jesús, al momento que yo acepto su sacrificio, yo debo vivir para Dios. Por eso es importante, hermano querido, que nuestra vida le pertenezca al Señor. Obedezcamos, seamos fieles y el Señor nos dará corona. Esta semana, la frase para colocar allí en los comentarios, si ese es tu deseo, coloca la frase: Cristo murió por mí y yo viviré para Él.
Esa creo que es el resumen de esta lección. Cristo murió por mí y yo viviré para Él. Que ese sea nuestro sentir, nuestro deseo y nuestra experiencia diaria. Vamos a orar para finalizar. Querido Padre, gracias. Gracias una vez más por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque por tu gracia y amor hoy recibimos misericordia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos hecho lo correcto. Nos hemos olvidado de ti. Te hemos fallado. Pero ahora, Señor, perdónanos y danos una vida nueva en Cristo Jesús. Queremos vivir para ti y por eso ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a ser fieles hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado querido y hermano, deseo que el Señor nos bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por darle me gusta, por compartir. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.